Hola, buen día. Nos encontramos en la Universidad de Matehuala con nuestros invitados de intercambio de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Telma Vázquez, soy licenciada en Trabajo Social, maestra de la carrera de Gestión y Trabajo Social de aquí de la universidad. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Me gustaría en primer lugar presentar a la licenciada María Luisa Moreno Rivera. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Nos Telma. pudiera, por favor, decir el puesto que desempeña en la Escuela de Trabajo Social? Claro. Bueno, yo soy profesora de la práctica regional del programa de licenciatura de Trabajo Social. En la escuela tenemos 3 niveles o 3 tipos de práctica escolar. Una de ellas, la del primer nivel, digamos, es práctica comunitaria. La del segundo nivel sería la práctica regional y un tercer nivel que es la práctica de especialización o institucional, que también desarrollamos ahí para la formación de los futuros trabajadores sociales. Muy bien. ¿Nos pudiera platicar un poco más acerca de la materia en específico que imparte usted en la escuela? Claro. La asignatura de trabajo social, práctica regional, tiene apenas 10 años en las que se pudo formalizar dentro del plan de estudios y surge como consecuencia de reflexionar acerca de nuestro quehacer en las comunidades. Hay comunidades que comparten por su historia, por sus costumbres, por la población que ahí está establecida, problemáticas muy similares. Entonces, atender, como lo hemos estado haciendo, a la comunidad, pero de una manera más comprensiva, es decir, más abarcativa en el sentido de poder tener la claridad del problema en varias comunidades, nos hizo pensar en una intervención a nivel regional, no solo comunitario. En comunidad nos involucramos directamente en una colonia, en un barrio, en una unidad habitacional y tendemos como que a separarla del resto o del contorno de su contexto más inmediato, que es la colonia, o inclusive varias colonias que tienen o que comparten rasgos similares. De ahí que la asignatura que yo imparto tiene como propósito poder capacitar a los jóvenes en esta comprensión de lo que es compartir la misma problemática con sus diferencias y sus similitudes también, para poder definir un programa o un plan de intervención que ayude a comprender el problema y proponer soluciones adecuadas a esa realidad. Muy bien. Hace un momento nos platicaba de la experiencia que tuvieron, usted con sus alumnos el año pasado en una zona en la que estuvieron trabajando. ¿Nos puede platicar acerca de esa experiencia? ¿De qué se trató? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué resultados obtuvieron? Sí, claro. El año pasado tuvimos como eje de intervención el tema de las adicciones en el centro histórico. Partimos de un diagnóstico elaborado por el Centro de Integración Juvenil Cuauhtémoc Oriente, en donde como resultado del mismo pudieron detectar 14 colonias de la delegación Cuauhtémoc con mayor índice o mayor riesgo de adicciones. Estas 14 colonias, sin embargo, no comparten las mismas características. En el recorrido, los recorridos que realizamos en este territorio, pudimos identificar zonas que por el tipo de población, por el tipo de actividad comercial que se realiza ahí y también por el tipo de infraestructura social, hay mayor riesgo. Nuestros recorridos dieron como resultado una configuración muy gráfica en un ejercicio de geolocalización que realizamos,
en donde se identificaron estas zonas y pudimos detectar de una manera muy visual en dónde era la región o el área en donde requeríamos de enfocar nuestros esfuerzos profesionales, ¿no? Entonces, el proceso de observar, registrar e ir identificando gráficamente aquellos elementos o indicadores de la vulnerabilidad de la población ante las adicciones fue mi tarea como profesora del grupo. Y posteriormente los compañeros, mis alumnos de entonces, lo que hicieron fue proponer a partir de sus propias inquietudes, proyectos que tuvieran como eje los factores de protección para la población en riesgo de adicciones. Entonces fue un trabajo muy bonito, a mí me gustó mucho. Digo, todos mis grupos han sido muy buenos chicos, muy buenos compañeros, que poco a poco van teniendo o van adquiriendo una mayor habilidad para ir detectando los lugares, personas o incluso los sectores donde pudiéramos incidir como trabajadores sociales y que además pues nos resulta muy satisfactorio. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en esta zona específicamente? Bueno, la asignatura dura 2 semestres. Esto significa que iniciamos en el semestre 2010-2, que fue en febrero del 2010, y concluimos nuestra labor en diciembre del mismo 2010, en el semestre 2011. Prácticamente fue un año, un mes o 2 meses previos a eso, y a partir de la práctica regional de mi anterior grupo fue como se interesó el Centro de Integración Juvenil en nuestro trabajo y nos propuso trabajar en esta área. ¿Ustedes les designan un área en específico a sus alumnos o ellos la eligen, o cómo le hacen para saber en qué zona van a trabajar? Posterior al diagnóstico del Centro de Integración Juvenil y después del recorrido de las colonias, el mismo proceso nos fue marcando el territorio. Pero para trabajar para implementar los proyectos que propusieron los mismos estudiantes, ellos, de acuerdo con sus inquietudes y las vivencias que tuvimos como grupo, fue como fueron identificando y definiendo con quiénes y en dónde querían trabajar, siempre dentro de lo que la misma regionalización nos los proponía. O sea, los límites entre la colonia Morelos, Guerrero y centro de la Ciudad de México son, pues sin ninguna duda, a partir de lo que pudimos observar y registrar, los lugares con mayor índice de adicciones y de alto riesgo para la población joven del Distrito Federal. Bueno, muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Bueno, ahora tocando el tema acerca del intercambio, ¿qué tan importante considera usted este tipo de actividades escolares, de intercambios entre diferentes escuelas de la República? ¿Qué tan importante es para los alumnos y para las escuelas este tipo de actividades? Pues yo lo considero que es muy, muy importante y muy valioso, en el sentido de que como sociedad compartimos muchos problemas, pero también podemos compartir soluciones y sobre todo, creo yo, la experiencia, esta experiencia que nos deja la vivencia de entender que las problemáticas, aunque sean, por ejemplo, las mismas adicciones, aunque sean similares en algunos casos, el que, por ejemplo, como sería el que la población de educación básica y en particular
los jóvenes que estudian la secundaria serían como nuestro punto de atención para combatir o evitar o prevenir las adicciones. Pero digamos, tenemos en cada región muy diferentes condiciones sociales, condiciones de familia. Por ejemplo, la mayor cantidad de personas migrantes o la mayor cantidad de personas que tienen o que no tienen completo su núcleo familiar y que merecen que lo revisemos, porque indudablemente aunque podamos intervenir con una misma metodología, con los mismos objetivos y propósitos, no es lo mismo atender a una familia ubicada en una región por ejemplo, del sur, como en Chiapas, que también sea migrante, que tenga riesgos de adicciones, a una familia que vive en el centro de la ciudad y que también ha migrado, pero que tiene una serie de infraestructura de apoyo, a otra familia cuyos integrantes también han migrado, pero que están en el norte del país, donde es mucho más frecuente que pudieran verse o encontrarse y restablecer su núcleo. Es decir, merecen un trato diferente, una metodología y un proceso de intervención diferente. Entonces, el que podamos compartir estas realidades a través de los intercambios nos da otra perspectiva de que, aunque tengamos la misma base formativa, tanto para los alumnos como los profesores, también herramientas para la formación didácticas y de estrategias de aprendizaje, no son las mismas realidades, y sin embargo podemos encontrar fortaleza en esas diferencias, ¿no? ¿Qué expectativas tiene usted como maestra acerca de este intercambio escolar? Pues una de esas estrategias sería precisamente el fortalecimiento de nuestras herramientas de trabajo, es decir, de las técnicas que utilizamos, como la entrevista, la observación, el registro de los aspectos que nos interesa como trabajadores sociales en alguna problemática social. Sería como que impulsar el intercambio de experiencias en ese sentido, pero también el que fuera flexible la formación de los estudiantes. ¿En qué sentido? En el sentido de que los chicos que estén interesados en el tema de migración encuentran en toda la República y en cada una de las escuelas de trabajo social una perspectiva diferente de ese tema. Lo mismo que del tema de las adicciones, lo mismo de la violencia familiar. No es la misma la violencia que sufren las comunidades indígenas del sur del país a las que se viven en las grandes ciudades o las que se viven en la frontera, donde vemos tan agravado ese problema, y que sin embargo resultan, a veces creemos que nos rebasan esos problemas, ¿no? Entonces creo que sería una de las expectativas, ¿no?, que yo en las que vería este intercambio y cualquier otro intercambio con todas las escuelas de trabajo social de la República, que podamos tener diferentes visiones, ¿no?, que nos enriquezcan como profesión, que nos enriquezcan también como escuelas, y a los profesores también que nos enriquezcan y que nos fortalezcan en nuestras herramientas de enseñanza, y a los chicos también para su aprendizaje, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces ahora déjenme les platico que los alumnos que hoy nos visitan, ellos fueron elegidos realizando un ensayo. Entonces, no sé quién de ustedes nos pueda platicar un poco acerca de esta experiencia, cuál fue el tema que desarrollaron en este ensayo, qué les pareció para que hoy pudieran estar aquí con nosotros. Bueno, nosotros realizamos
el ensayo, el tema principal era la importancia del diagnóstico social en la intervención. Rápidamente voy a abordar la idea que yo plasmé en el ensayo, y esta se refería principalmente a la importancia que tenía el diagnóstico en la fase de realizar primero la programación, la intervención y posteriormente la evaluación, ¿no? Que no era como el fin de una etapa, sino más bien era la continuidad de todo el proceso metodológico. Mi nombre es Elizabeth Bautista, estoy en el 6º semestre de la carrera de Trabajo Social. Gracias. Hola, mi nombre es Cristina González, estoy en el 6º semestre igual. Bueno, en el ensayo yo puse la metodología de Silvia Galena de la O y también un poco de Nelia Tello. Y una de las características que tenía era la originalidad. Entonces yo planteé la propuesta de una metodología que se basara en investigación-acción, que esto es que los mismos actores sociales participen en el diseño del diagnóstico. Es un poco complicado, pero últimamente en la Ciudad de México se demuestra una gran apatía. Entonces lo que se busca es que la gente también interactúe para que solucione sus propios problemas. Claro, que se deje a lo mejor a un lado lo que es la asistencia social, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, mi nombre es Alberto Morales Fuentes, perdón. Yo hice mi ensayo basado más o menos en la teoría de sistemas de Bertalanffy. Yo lo tomé desde una perspectiva que hace un momento nos platicaban en la bienvenida sobre el diagnóstico como doctores sociales. Yo lo abordé desde esta perspectiva, ya que como científicos sociales debemos hacer este diagnóstico para saber a lo que vamos a llegar a las comunidades, porque muchas veces queremos nosotros llegar a una comunidad con grandes ideas que no sabemos si van a resultar. Entonces es muy importante primero tener una idea del tipo de comunidad al que vamos a llegar y del tipo de cosas que vamos a hacer, porque de igual manera no toda la población es abierta a trabajar con nosotros. Algunas personas son muy celosas de sus espacios y de sus comunidades. Entonces, resumiendo, el diagnóstico es muy importante para la práctica comunitaria, porque es lo que nos va a encaminar a lo que vamos a realizar después en una intervención de amplia magnitud. Muchas gracias. Bueno, a lo largo de la formación de lo que es el trabajo social, como nos comentaba ya la licenciada, los alumnos llevan diferentes tipos de prácticas. Entonces, muchachos, ¿nos pudieran compartir las experiencias que hasta ahora han vivido en estas prácticas y qué tipo de prácticas han estado haciendo? Bueno, pues mi nombre es Jesús Alejandro Camacho, soy estudiante de 4º semestre y actualmente estoy en práctica comunitaria. Bueno, pues al principio, antes de que yo eligiera la práctica, pues me costó bastante trabajo, porque los temas pues eran variados. Sin embargo, el tema que a mí me interesaba era el de la cultura. Entonces, curiosamente apareció en la lista de opciones la posibilidad de ingresar a una práctica que tiene como título Tlalpan Cultura, Barrio La Fama. Bueno, pues entonces, ya estando yo en la práctica, pues hicimos este proceso, ¿no?, de investigación documental para conocer la historia y que ese fuera nuestro primer acercamiento a la comunidad. Entonces, bueno, nosotros, dentro de los objetivos, de los resultados que queríamos pues obtener a lo largo de nuestro trabajo en la práctica, era la elaboración de un estudio sociocartográfico y uno etnográfico, con el fin de proponer pues un estudio diferente, ¿no? Un estudio que fuera pues un poco más dinámico, en el cual también las personas del barrio se vieran involucradas, para que ellos sintieran que les pertenecía, ¿no? Que no era una investigación solamente que nosotros íbamos a hacer, sino ellos iban a ser partícipes de la misma. Entonces, bajo los temas de la cultura y la identidad, nosotros un día presentamos el proyecto a la comunidad. Y igual surgió esa inquietud de la gente, ¿no? ¿Cómo nos va a beneficiar a nosotros como comunidad? ¿Cómo nos vamos a involucrar nosotros en ese proceso?
Y entonces la propuesta que nosotros preparamos como grupo fue la elaboración de una revista o de una publicación en la cual pues se incluyeran todas esas experiencias de vida de la persona. El barrio, la fama en el que trabajamos, tiene una historia muy vasta. Fue un barrio obrero a principios del siglo XIX, y entonces pues tiene una historia muy interesante. Entonces nosotros quisimos partir de esta historia del lugar en donde ellos viven. A un lado del barrio hay un parque, es el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, y bueno, pues tiene toda esa parte de los manantiales que iban desde el Cerro del Ajusco hasta Tlalpan. Entonces, pues es muy interesante el trabajo que nosotros estamos haciendo en la comunidad, porque tocamos temas que otras prácticas no lo toman, o no tienen o lo toman, pero desde una perspectiva diferente. Entonces estamos también con la idea de crear un acervo, hacer un museo comunitario en el cual pues se puedan resguardar estas imágenes que representan la vida cotidiana del barrio. También queremos hacer un acervo sonoro de la historia oral del barrio, para que se quede con la comunidad y ellos puedan acceder a él, sobre todo las futuras generaciones que, bueno, en el mundo en el que vivimos, pues es difícil, ¿no? Crear una identidad, y conociendo pues la historia de dónde venimos, es una forma en la que pues uno puede entender, ¿no?, por la importancia de querer preservar la cultura y lo que nos diferencia de otras personas, de otros lugares. Y bueno, pues ese es el trabajo que nosotros hacemos en práctica comunitaria. Hay igual una diversidad amplísima de temas, y el tema de nosotros pues es la cultura. Qué interesante, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir las experiencias, por favor? Yo tengo una pregunta, ¿las prácticas las hacen en equipo o las hacen todo el grupo, las hacen en un solo lugar? No, de hecho se hacen en equipo, o sea, son equipos aproximadamente de 10 a 15 personas, las que, bueno, se forma un nuevo grupo, que en este caso es el grupo de prácticas, quienes llevan a cabo las acciones en una comunidad ya delimitada. Ah, muy bien, muchas gracias. Sí. Y bueno, pues yo me llamo Luis Hernández, soy estudiante de la carrera de la licenciatura en Trabajo Social, el 6º semestre. Retomando un poco lo que es práctica comunitaria, bueno, yo hice la práctica comunitaria. Yo ya concluí este proceso, lo hice en la delegación Coyoacán, en el Distrito Federal, y lo hice en una demarcación que se llama Pueblo de los Reyes, Coyoacán. Es una comunidad muy interesante, porque es un pueblo que se lo comió la ciudad completamente, hablando geográficamente, ¿no? Se lo comió la ciudad, pero a pesar de ello la gente que reside ahí ha tratado como de preservar la cultura y como que el acervo de la identidad que tienen hacia este territorio. Nosotros trabajamos con un proyecto de prevención de la violencia familiar, específicamente trabajamos con mujeres violentadas, y decidimos trabajar con este tema. Bueno, el tema ya estaba delimitado, pero decidimos trabajar específicamente con mujeres porque si bien es rescatable que dentro de la generación de la cultura y también como la procuración de la misma, se van recreando de manera oral diferentes como acciones o actitudes, y en este caso, a partir de la construcción del género, nosotros pudimos identificar que aún existe como o permea mucho en la vida cotidiana esta parte del machismo, ¿no? Y entonces lo que generaba obviamente los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres. De igual manera, pues realizamos toda una investigación basada en lo que es precisamente lo que es la investigación-acción participativa. Dentro de esto utilizamos teorías de Paulo Freire acerca de la educación, porque consideramos que era importante que la gente conociera que conociera en sí su problemática, para que pudiera tener armas para defenderla, ¿no? O sea, para también como actuar e incidir en su propio cambio. Y bueno, gracias a esto, al trabajo que estuvimos realizando ahí todo un año, logramos generar un manual de prevención de la violencia familiar, basado también en algunas otras teorías. Y bueno, pues bueno, también como basado en el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Tuvimos vínculo directamente con ellos, y gracias a ellos también quienes formamos parte de este tipo de prácticas, que fue un programa que se realizó
en conjunto con el gobierno federal y la escuela misma, logramos especializarnos en la temática de lo que es la prevención de la violencia familiar. Y bueno, pues actualmente estoy haciendo práctica regional, acabo de ingresar a ella, estoy en lo que es la delegación Cuauhtémoc, específicamente en lo que es la colonia Centro, y ahí pues de igual manera abarcamos un tema innovador, porque consideramos que dentro del trabajo social, a partir de que se generó como licenciatura en este país, se sigue trabajando con las mismas temáticas y con las mismas problemáticas, ¿no? Que si bien son importantes y necesitan acción y necesitan atención también tenemos como que actuar dentro de lo que es la parte estructural, ¿no? Y encontrar como el problema coyuntural, que en este caso nosotros podemos definir o definimos dentro de la práctica, que realmente tiene que ver con el sentido de pertenencia y la identidad de la gente. O sea, en este caso, la identidad pues tendrá que ver, y el sentido de pertenencia también tendrá que ver con la identificación que tiene el sujeto mismo hacia su contexto. Si al sujeto le importa su contexto, entonces le importa el vecino, y entonces le importa la calle, y le importa si hay basura, y le importa si hay drogadicción, y puede actuar para mejorar estas situaciones. Pero cuando no existe el sentido de pertenencia, realmente pues se genera el individualismo y la competencia. Entonces, bueno, con base en esto que estoy planteando, nosotros estamos trabajando con un tema que se llama representaciones sociales, y estamos trabajando con jóvenes específicamente, y lo que queremos generar pues es, y lo que queremos investigar también es qué siente el joven, o sea, cómo percibe el ser joven, cómo lo vive y cómo lo vive dentro de una demarcación tan importante, porque la delegación Cuauhtémoc pues también es en donde se centra el nivel económico, político y social, ¿no? O sea, la delegación Cuauhtémoc es una demarcación en este sentido muy, muy importante. Y los jóvenes que están aquí pues también entendemos que la delegación Cuauhtémoc tiene una población flotante muy elevada, entonces son jóvenes que no viven ahí pero trabajan ahí y que desarrollan sus actividades diarias ahí, y entonces hasta dónde a ellos les interesa este espacio y hasta dónde pueden generar condiciones favorables para la vida humana misma, ¿no? Y bueno, pues está basado también, tiene un respaldo en lo que son los derechos humanos. Nosotros lo que planteamos es que, pues al igual que todos nosotros, pues todos somos seres humanos y merecemos integridad y merecemos respeto y merecemos derechos, pero tenemos que generar las condiciones en nuestro ambiente para que esto se genere, o sea, claro, si no existiría, y pues es básicamente lo que... Muy bien, muchas gracias, también muy interesante, temas completamente diferentes, pero pues bueno, vemos que las áreas de intervención de trabajo social, son muy amplias, y pues bueno, aquí con ustedes que nos están contando sus experiencias, lo confirmamos. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera platicar de las experiencias que han vivido? Bueno, hola, mi nombre es Ayuri Camarena, estoy en 8º semestre. Bueno, yo ya pasé la práctica comunitaria regional. La comunitaria trabajamos en la delegación Iztapalapa con un grupo de niños y niñas de un asentamiento irregular. En la regional estuvimos en Santo Domingo, en la delegación Coyoacán, igual con un programa integral para adolescentes embarazadas, bueno, ya que esa delegación tiene un índice muy alto, ¿no?, de embarazos en adolescentes. Y actualmente estoy cursando la práctica de especialización o institucional en la Defensoría de Oficio del Gobierno del Distrito Federal. Bueno, pues esta es una institución que brinda patrocinio y asesoría a personas que tienen que presentarse ante algún tribunal o un juzgado. Bueno, va dirigida este patrocinio asesoría a personas con escasos recursos, ¿no? Bueno, nosotros somos imprescindibles, ¿no?, en la Defensoría, ya que pues gracias a nuestros estudios que realizamos en esta, se les brinda este patrocinio a las personas. Y bueno, y también cómo podemos incidir en diferentes áreas, ¿no? En este caso pues penal. Dentro de esta, estamos en el área penal, familiar y de justicia para adolescentes. Lo que haces ahí es ¿cuál es la intervención de trabajo social en esta área donde tú estás? ¿Solamente realizan lo que son los estudios sociales y ya en base a eso ellos determinan cuál es el apoyo que les dan, o cómo es? Bueno, una parte sí es esa. Realizamos estudios de insolvencia económica también, que es igual para brindarles el patrocinio de asesoría. El estudio socioeconómico también, ya en el ámbito familiar, se puede decir que estamos somos mediadores. En el
En el penal, pues igual, ¿no? Estamos brindándoles orientaciones a los internos, el tipo de beneficio que tienen, estamos también en la preinscripción también, en las remesas, por ejemplo, o sea, tenemos un campo muy extenso. Muy amplio. Ajá, sí. Que me bueno, muchas gracias. Okay. Ahora me gustaría conocer las expectativas que ustedes tienen como alumnos. Ya conocimos las expectativas que tiene la licenciada como maestra acerca de este intercambio escolar. ¿Qué es lo que esperan, muchachos? ¿Qué es lo que esperan conocer? ¿Qué quieren aprender? ¿Qué nos quieren compartir? Sí. ¿Sí? Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Irving Guerrero. Yo soy de sexto semestre. Ya pasé práctica comunitaria 1 y 2. Ahorita me encuentro en práctica regional. Quisiera mencionar que esta parte del intercambio académico es digamos, premisa fundamental para que se den los lazos entre universidades. Muchas veces se queda uno con una percepción, siendo desde la misma Escuela Nacional de Trabajo Social, se dan distintos enfoques, pero digamos el contexto es el mismo. Si nos acercáramos a otras culturas, a otra forma de pensar, podríamos retroalimentar lo que se tiene de trabajo social, ya sea en el norte, en el sur o en la zona centro. Creo que estas expectativas a las cuales yo me acercaría serían totalmente con base en el objetivo que se tuvo del traslado, ¿no? Conocer cómo se da aquí el trabajo social, el plan de estudios que se tiene, y quisiera hacer mención, no siempre se tiene todo, por ejemplo, estando en la UNAM, ni tampoco en la universidad receptora, ¿no? Entonces siempre podemos tener aportes de una universidad a otra, y esto puede servir para mejorar las condiciones. Claro, sí. Esperemos cumplir con sus expectativas. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien Sí, claro. más que quiera compartirnos su opinión, lo que espera acerca de este intercambio escolar? Hola, mi nombre es Alejandra Pérez, soy estudiante de cuarto semestre de la licenciatura y bueno, las expectativas que yo tengo sobre este intercambio pues son más que nada conocer estas realidades, ¿no? Como bien lo mencionó la maestra María Luisa, pues estas realidades que existen, ¿no? Entre el centro, por ejemplo nosotros que somos de allá del DF, y las que hay aquí en el norte, más en San Luis, porque bueno, los problemas sociales también varían, ¿no? No es lo mismo lo que nos dicen las noticias, lo que escuchamos en los periódicos, en los medios de comunicación, a vivirlo aquí, ¿no? Entonces sí, a mí me gustaría ver realmente, sentir todo esto, observar todo esto, lo que está pasando aquí en San Luis, en Matehuala. Pues esa sería una de mis expectativas, conocer estas distintas realidades que hay entre allá el DF y acá. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Carla Paola Posadas, igualmente curso el cuarto semestre de la licenciatura en Trabajo Social. Bueno, en lo personal considero fundamental este tipo de encuentros entre las universidades, ya que nosotros como carrera que somos, a lo que voy es que no podemos cerrarnos a las realidades que acontecen sobre todo en nuestro país. Creo que los problemas, aunque tengan un contexto diferente, pues van de la mano, ¿no? Con diferentes matices obviamente, pero pues se trata de reunirnos cada vez más profesionales dentro de la licenciatura, dar nuevas propuestas, alternativas y soluciones. En cuanto al plan de estudios, por ejemplo, me gustaría retomar ese aspecto. Creo que nos serviría mucho también en ese aspecto compartir qué ven aquí los alumnos que estudian en la Universidad de Matehuala y nosotros como Escuela Nacional de Trabajo Social. No se trata de ver quién es mejor, quién no lo es. Creo que ambas universidades son igualmente importantes porque aportan a la educación y a la cultura de su gente, ¿no? Del país como somos. Creo que haría cada vez más falta esa unión, sobre todo entre estudiantes de este nivel. Pues ya que somos nosotros quienes vamos a proponer en un futuro, o más bien en nuestro presente, pues alternativas, ¿no? Y en nuestro caso, en todos los problemas sociales
que nos acontecen actualmente. Entonces, bueno, espero eso, ¿no? Que esta experiencia nos enriquezca mucho en lo académico y en lo personal, y hasta el momento pues ha sido muy padre, nos han dado una muy buena bienvenida y creo que pues a ambas universidades nos va a servir muchísimo en todos los aspectos. Muchas gracias a todos por sus opiniones. Ya nada más, por último, quisiera preguntarles, si alguno de ustedes me pueda contestar, ¿qué tan importante consideran la intervención del trabajo social en nuestra sociedad actual? Bueno, yo considero que la intervención del trabajo social sí es como fundamental, porque tenemos como, o tendemos como a entrar en la competitividad, que se nos manifiesta a partir del sistema, y entonces tendemos, o la mayoría tiende como a elegir carreras como medicina, derecho y cosas así. Pero yo creo que el trabajo social, de igual manera que otras profesiones, es sumamente importante, porque es a partir de nuestras acciones como podemos propiciar o incidir en la realidad social y propiciar cambios que realmente generen como trascendencia y relevancia, ¿no? Y no cualquier tipo de cambios, sino cambios que tienen que ver con la estructura de la sociedad, o sea, cambios que están destruyendo la vida humana, sinceramente, y que están destruyendo también las relaciones humanas y las relaciones sociales. Entonces yo creo que sí tenemos como una gran labor como trabajadores sociales, ¿no? Desde el punto de partida también académico, porque realmente también nos falta mucho generar nuestro propio conocimiento para poder tener una intervención mejor y para que precisamente la labor que hacemos como trabajadores sociales, o sea, genere trascendencia, ¿no? Que no solo se quede en el documento y que no solo se quede en la colonia donde se realizó, sino que realmente genere cambios de manera estructural. Yo incido mucho en lo que es la política social, porque realmente yo creo que ahí es donde nosotros tenemos mucho trabajo, porque realmente la política social no hay correspondencia entre las necesidades de la sociedad y entre las políticas públicas, o sea, no la hay, y yo creo que se debe de analizar esta correspondencia para que realmente se generen políticas públicas que atiendan específicamente los problemas, pero no solo atender los problemas que ya existen, sino trabajar desde la prevención para que ya podamos como ir avanzando como y ser una sociedad mejor, porque realmente pues también vemos que en el país actualmente ya hay como en primera, yo creo que también tiene que ver un poco con el conformismo de la gente. Yo siempre he dicho que el conocimiento te da poder, y la gente cuando no conoce sus derechos, la gente cuando no conoce sus leyes, no exige, y entonces prefiere hacer otras cosas recreativas que realmente ser parte como de la masa crítica que permita generar cambios. Y yo creo que es ahí en donde a nosotros nos toca trabajar mucho todavía, se está haciendo, y sí necesitamos también aprender a defender nuestra profesión con nuestro mismo trabajo. Claro, sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que mencionas. Bueno, muchas gracias, muchachos, a todos. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos en la ciudad de Matehuala. Esta es su casa, es su universidad, y esperamos cumplir con sus expectativas y mucho más, ¿sí? Nosotros también queremos aprender mucho de ustedes, compartir experiencias, y pues bueno, esto se trata de que ustedes ganen y nosotros también, ¿verdad? ¿Sí? Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, muchachos, ya para finalizar y sentir que la UNAM está presente, ¿nos pueden regalar un Goya, por favor?